Ser Podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. Pues fíjense qué rinconcito tan agradable nos ha guardado la SER este verano para hablar de música, o más bien para viajar por la música, porque el coleccionista de canciones tiene ese poder, el de viajar en el tiempo para remontarse a los comienzos de los grupos y de los solistas que luego nos han hecho felices toda la vida con sus canciones y con sus discos. Lo que nos gusta aquí es contar su carrera, pero sobre todo los inicios, los días previos a empezar a triunfar para el gran público, no toda su carrera. ¿Qué música escuchaban? ¿Quién les enseñó lo que luego ellos convirtieron en su propia música? ¿Cómo llegaron a la fama cuando eran simples aficionados? La semana pasada, por ejemplo, hablamos de los orígenes de Lauryn Hill y de sus Fugees, y hoy cambiamos de palo completamente para transportarnos a los días en que un chaval canadiense comenzó a ser comparado con el mismísimo Frank Sinatra. Michael Bublé, el niño que rezaba por ser crooner. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and say I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now real soon. I've been gone. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. And everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now anytime. When you're in my arms, I'll be fine. Michael Bublé nació en 1975 en la Columbia Británica, en esa zona metropolitana de Vancouver llamada Burnaby, y él, vivía dentro de una familia de clase trabajadora donde su padre, Louis Bublé, era pescador de alta mar, con lo cual se iba un montón de meses y dejaba la familia pues a cargo de su mujer, o sea, de la madre de Michael Bublé. Y también, y muy importante, a cargo del abuelo materno de Demetrio Santaga, que era el que había venido, él y sus antepasados, de Italia, y que luego eso tuvo muchísima relevancia en la música que estuvo escuchando de pequeño y de adolescente Michael Bublé. Él siempre recordaba muchísimas veces que fue su propio abuelo el que le descubrió muy de pequeño grandes voces del cancionero estadounidense. Mientras otros niños de su generación escuchaban música, pues eso, lo que les tocaba, rock o pop de los años 80, Bublé estaba horas y horas oyendo los discos, por ejemplo, de Frank Sinatra. Luego se le ha comparado muchísimo con su voz, pero en realidad lo que se le puede comparar es el repertorio, porque su voz ahora veremos que se le parece más bien a otro crooner. Este es el That's Life de Sinatra. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around.
Bueno, él estuvo explicando en una entrevista que luego se hizo muy famosa, que siguen los clips por ahí en YouTube, que se pueden ver en la televisión norteamericana, si no recuerdo mal, o en la canadiense. Estaba hablando de cómo a él le había afectado el modo de cantar de muchos de los crooners que su abuelo le ponía, muchos de los entertainers también, que se llaman entertainers, son también no solamente los que cantan así engolados, sino los que se dedican a entretener al público, a tocar canciones que son del gusto del público, que es lo que se hacía en los garitos y lo que se hace en todas partes, y los grupos de versiones y de bodas, bautizos y comuniones lo que hacen es eso. Bueno, pues eso es lo que a él le gustaba, ese repertorio le encantaba, pero lo que digo es que él contaba en esa entrevista qué había aprendido de cada crooner, ¿no? Entonces decía que de Sinatra había tomado el modo de hacer énfasis en las vocales, en el modo de vocalizar, y para que fuesen sobre todo más claras. Pero en realidad el timbre de voz no se le parece el de Michael Bublé, lo que se le parece, ya digo, es el repertorio y algunos de los modos de manejar la voz. Por ejemplo, en 2007 grabó él su propia versión del That's Life en el disco Call Me Responsible, y ya verán cómo el matiz es difícil de pillar, pero no es exactamente lo mismo que canta Sinatra. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shut down in May. I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I say that's life. As funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams, but I don't let it get me down, 'cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and up, but I know one thing. Each time I find myself flat on this face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Aquí la cosa es fundamentalmente que él arrastra mucho las notas, hace algunos melismas, o sea, esa especie de variaciones de la voz un poco gratuitas. Es verdad que, claro, está buscando su propio estilo, estos son los primeros discos, pero es verdad que es que el timbre de voz no se le parece. El de Sinatra es de un hombre más adulto, como más fuerte, más fumado también. Y el caso es que, en fin, no se parece. Pero vamos a otro de los referentes que le enseñó su abuelo, uno de esos crooners que enseñó el abuelo a Bublé. Sinatra era hijo de migrantes italianos y el abuelo de Michael Bublé, como hemos dicho antes, también tenía esos orígenes y seguía a todos los crooners de origen italo que había en Estados Unidos en el momento, en su momento, vaya, cuando él era joven, en los 50, en los 60. Entonces también seguía, por supuesto, a Dean Martin, que en realidad se llamaba Dino Paul Crocetti, y que cantaba clásicos melódicos de su tierra adaptados y traducidos. Como bella c'è la luna, brilla strette, strette come butto, belle fasteggiare, sotto celle di Roma. Down each avenue, via street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma. On an Evening in Roma, Sotto il cielo di Roma se llamaba la canción original, Bajo el cielo de Roma, que en inglés tradujeron Una noche en Roma. El caso es que, vuelvo a lo que decía él antes, ¿qué cosas aprendí de cada uno? Pues por ejemplo, de Dean Martin aprendió ese modo así cremoso de unir las notas, ese punto amable, casi meloso, en el que cantaba las melodías, hacía también un poquito de vibrato al final de cada frase, que eso no lo hacía tanto Sinatra, o sea, era un modo un poco más cursi, digamos, de cantar, y eso le gustaba muchísimo a Michael Bublé, se le nota mucho la influencia, y no hay más que oír la versión que el propio Bublé grabó de Sotto il cielo di Roma.
Para empezar le metían estas introducciones. Come bella c'è luna brilla strette strette con una butto bella pasteggiando sotto il cielo del Roma. Cuando tenía 13 años, escuchaba una canción de Michael Bublé día y noche porque me daba esperanza. Por aquel entonces estaba muy deprimida y esa canción me hacía ilusionarme con el futuro. Billie Eilish, cantante y compositora de pop. On an evening in Roma, do they take for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma, though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is much too few. On an evening in Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you? On an evening in Roma. Ven esa forma así ondulante de juntar las notas, esa amabilidad que se nota en la voz. Eso no es la energía de Sinatra, esto es realmente cantar mucho más como Dean Martin que como Sinatra. Y su abuelo, ya digo, dentro de esa tónica italianizante, pues le ponía otro cantante melódico que se llamaba Al Martino. Aquí seguramente no nos suena de nada, a mí de hecho no me sonaba de nada, hasta que me dijeron, es que este hombre es el que hace el papel de Johnny Fontane en la película El Padrino, en la primera parte, y entonces ahora ya van a ir cayendo igual que fui cayendo yo. Este hombre es el que hace un misterioso personaje que está supuestamente basado también en Frank Sinatra. Ya saben que dicen que Frank Sinatra tenía unas bonitas relaciones con la mafia, bueno, pero el caso es que hicieron un personaje que estaba a caballo entre sugerir que era Sinatra y con algunos puntos autobiográficos del propio Al Martino. El caso es que él es el que sale en la escena de la boda en el que está cantando para que bailen y todas las jovencitas se derriten. I have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say, you are my one love. Solo tengo un corazón, cantaba Al Martino, y es verdad que le hicieron esta canción completamente melosa, que era como cantaba Sinatra antes de que lo conociéramos aquí. Porque aquí creemos que conocemos a Sinatra, fantástico, el My Way y Strangers in the Night. Eso ya es la carrera tardía de Sinatra. Sinatra tiene una carrera brutal en los años 30 y 40 que, para compararlo y que entendamos todos, era una especie de Michael Jackson para las chavalas. Y cantaba estas cosas tan melosas de película, de music hall y cosas así, que fue el estilo que imitaron para ponerle a Al Martino una canción dentro de la película del Padrino. Si nos salimos de la influencia italiana, pero nos quedamos en los cantantes melódicos de la época del abuelo de Michael Bublé, pues tenemos casi que volver al inicio del programa, en el que ha sonado el Coming Home Baby, que en realidad era una versión que él grabó, bueno, una versión, diría que una copia exacta, que es lo que hacían con Michael Bublé al principio, una versión totalmente clavada a la original de Mel Torme. Mel Torme era un hombre que también era compositor y arreglista, y su familia llegó a Estados Unidos procedente de Polonia, eran judíos, y la original es esta maravilla. I'm coming home now right away. I'm coming home, baby, now.
I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. You're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Estas son las cosas que le ponían en casa a él cuando era pequeño, pero también ha contado él alguna vez. Todas estas cosas que estamos contando son lo que él ha ido confesando en muchas entrevistas, bueno, confesando con muchísimo gusto, y aparte habla con un cariño increíble de su abuelo, que además le animó. Luego contaremos más cosas de lo que hacía su abuelo por su carrera, y contaremos, por supuesto, dentro de esa especie de pequeño documental que metemos en medio del programa, cómo él tuvo su primerísima oportunidad, que fue una carambola maravillosa y que merece la pena ser contada pues con muchísimo detalle. Pero seguimos con todas esas influencias. Por cierto, me he dejado dentro de la lista de influencias a alguien obvio, que es Tony Bennett. Pero había un grupo de la misma época de todos estos crooners, de los años 30, 40, 50, que le embaucó a Michael Bublé porque tenía un montón de armonías de voz que hacían fantásticamente. Se llamaban los Mills Brothers. Eran un cuarteto vocal que hacía jazz y pop tradicional, quiero decir, música como la de Sinatra, por así decirlo, que fuera muy conocida, y que estuvo activo desde el año 28, luego siguieron hasta el año 62, pero por supuesto iban cambiando de miembros. Estos, como el Golden Gate Quartet, eran como una especie de franquicia. Y claro, con razón llamaban a esta gente los Reyes de la Armonía, porque fíjense cómo atinaban a juntar sus voces maravillosamente. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when it will be someday, I know I'll be back again. Please wait. Till then, our dreams will live though we are apart. Our love, I know we'll keep in our hearts till then. When all the world will be free, please wait for me. Although there are oceans we must cross and mountains that we must climb. No es raro tampoco que luego hicieran una versión a finales de los 50, a principios de los 60, un grupo de doo-wop haciendo un poco más de acompañamiento con contrabajo, una batería, un piano, una guitarra, y volvieron a hacer una versión de esta canción de los Mills Brothers. Ellos mismos, fue tal éxito que la volvieron a grabar también en el 58. Era una joya cómo manejaban las voces. De hecho, ellos grabaron algunas canciones en sus inicios y en los inicios de Ella Fitzgerald juntos. Una cosa preciosa que hacían, porque a él, a Michael Bublé, también le gustaba mucho Ella Fitzgerald. Entonces hemos dicho, venga, vamos a buscar una canción donde estén sus dos ídolos, o bueno, sus 5 ídolos, mejor dicho, el cuarteto de los Mills Brothers y Ella Fitzgerald, para que vean qué maravilla eran estos hombres y cómo cantaba Ella Fitzgerald cuando era muy jovencita. Lo bonito aquí es que las voces que vamos a oír son ellos haciendo coros, pero en realidad están imitando los metales. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too, that book would be like my heart and me, dedicated to you. And if I should paint a picture too that showed the loveliness of you, my heart would be like my heart and me, dedicated to you, because your love is the beacon that lights up my way. To you, because with you I know
A lifetime could be just one heavenly day. Desde luego es digno de recuperar, como todos los programas del Coleccionista de Canciones, en Ser Podcast y en todas las plataformas, esta parte del programa para escuchar otra vez, por si alguien estaba despistado, y fijarse en que son las voces de ellos imitando trompetas, saxofones, trombones, tubas. Es una cosa alucinante. Todos los programas del Coleccionista están ahí, pero desde luego este, si alguien le ha pillado dormido o despistado, que lo coja, porque es alucinante esto de los Mills Brothers haciendo voces para Ella Fitzgerald. Aquí, de hecho, está sonando un solo. Lo están haciendo con la boca. Es una cosa alucinante. Se estaba muy de moda en aquel momento, pero ellos eran unos maestros en hacer estas cosas. Suena un poco a la película de Woody Allen, ¿a que sí? Y luego, algo que le gustaba muchísimo también a Michael Bublé era el sonido de las grandes orquestas de jazz, como luego es patente porque es lo que utiliza siempre como acompañamiento. Y le encantaba escuchar los discos, sobre todo de Ella Fitzgerald, esta ídolo suya, con Count Basie, que era un tipo que había trabajado también con Sinatra, por cierto. El otro día alguien me preguntó, ¿te molesta que la gente diga que eres el joven Frank Sinatra? No me molesta, es un gran cumplido, pero no es cierto. Michael Bublé. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park. Ahora comprenden bien cuál es el tipo de sonido que él siempre pide en sus discos y que, bueno, que también le colocaron al principio, que no es fácil porque tienes que contratar a 40 músicos para que te graben un disco, pero claro, a él le gustaba este sonido, le ajustaba muy bien a su voz. Esto no se puede hacer con una guitarra, un bajo, una batería, en fin, esto, aunque veremos algún ejemplo parecido dentro de poco cuando pasemos a la parte en la que él ya empezó a liberarse un poco y a hacer algo de pop. Y claro, por último, entre los cantantes masculinos que Michael Bublé decía que le enseñaron a cantar a través de sus discos, pues este hombre no era un crooner, aunque acabó siéndolo en la etapa de Las Vegas, que era el mismísimo e irrepetible Elvis Presley. Decía que Elvis acabó cantando cosas melódicas, pero Bublé aprendió también de la etapa del rock and roll que él tuvo al inicio. En un matinal de la BBC, donde invitan a todas las estrellas a cantar, sobre todo versiones, para no oírles cantar lo de siempre. Bueno, Bublé siempre canta versiones, pero hay que decir, les sacan de su repertorio habitual y hace unos años dejó esta preciosa versión del All Shook Up. El All Shook Up, uno más. Yeah. Well, bless my soul, what's so wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bull. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. Can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such a look? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine when I meet a girl that I love best. Heart beats so it scares me to death as she touches my hand. No more the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. Tienen que ver el vídeo porque están en un estudio pequeñísimo de radio pasándolo bomba. Es realmente una jam session muy sincera, no es una cosa preparadísima, es un gustazo verle. Además él suelto, es un hombre súper simpático y disfrutando de cantar lo que cantaba cuando él empezó, porque él empezó cantando en grupos de versiones y haciendo cosas en bodas, bautizos, comuniones, garitos, presentaciones. Eso es lo que ahora veremos que le llevó a su gran lanzamiento. Y eso cantaba en pequeños clubes, en hoteles, donde le llamaran, en restaurantes, donde hiciera falta. Y además no solamente cantaba todo esto que estamos oyendo, sino que cantaba canciones de George Michael, que luego grabó una, Bryan Adams, de Van Morrison, que también grabó otra, de Tom Petty, de lo que le echaran. O sea, era un cantante, un entertainer, como decíamos. Y dentro de esas canciones, por ejemplo, ya ha retomado algunas, que son, por ejemplo, esta preciosidad que cantaba Chris Montez,
que era el The More I See You, pero ya se las han llevado a su terreno y se las han arreglado con Big Band. Y suena así, la van a reconocer cuando empiece a cantar él. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, now I know the only one for me that can only be. My arms won't free you, and my heart won't try. Total, que a esa altura de los 20 años más o menos, que está haciendo eso, cantando en garitos y en fiestas, pero él no ve que haya un final. Es cuando llega por casualidad su gran oportunidad, justo cuando ya estaba pensando Michael Bublé en abandonar la idea de dedicarse a la música profesionalmente. Ese episodio crucial de su vida y de su carrera se cuenta en un artículo titulado La forja de Michael Bublé, que el periodista David Hayes publicó en la centenaria revista canadiense Saturday Night en 2005. La revista, digo que es centenaria porque es de finales del siglo XIX, una revista de variedades que llamaban entonces y de espectáculos, que ha conseguido resistir al paso de los siglos literalmente. Después de su primer disco escribió ese artículo para contar de dónde había salido Michael Bublé, y el fragmento más interesante de aquel reportaje lo hemos reproducido con las voces de Ana Mas y Julio López. El joven Michael Bublé se encontraba cantando en un evento de empresa en el verano de 2000 sin un centavo y dispuesto a admitir que tras 7 años de lucha no iba a hacer carrera con la música. Tras el espectáculo, un hombre se le acercó y le dijo lo mucho que había disfrutado con la actuación. Bublé, desanimado, le dio uno de sus CDs producidos de forma independiente y le dijo: si a ti y a tu mujer os gusta, genial. Si no, os servirá como un estupendo posavasos. Más tarde, el hombre envió el CD a unos amigos de Montreal que estaban preparando la boda de su hija. Se trataba de un colaborador cercano del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney. Casualmente, los Mulroney también estaban ultimando los preparativos para la boda de su hija Caroline, y la lista de invitados estaba repleta de celebridades de la alta sociedad y del mundo empresarial. La esposa de Mulroney, Mila, sugirió que incluyeran a Bublé en el programa de entretenimiento. Recordando ese momento, Mulroney dijo: mi primera reacción fue decirle a Mila: mira, ya has organizado una boda magnífica con un montón de grupos musicales. Nuestro amigo, el importante productor discográfico David Foster, iba a actuar entre otros artistas. Y ella me dijo: pero escucha este CD. Cuando lo hice, no me lo podía creer. Este tipo es una mezcla entre Bobby Darin y Frank Sinatra. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands.
then watches the ships that go sailing. Ya en la boda, David Foster estaba sentado a unos 12 metros del escenario, con el antiguo político a su lado haciendo las veces de agente de prensa no oficial de Bublé. Al día siguiente, los Mulroney ofrecieron un brunch en el Ritz-Carlton para sus invitados de fuera de la ciudad. En esta ocasión, Bublé interpretó algunas canciones ya en solitario y compartió escenario con el propio ex primer ministro, quien se autodenominaba un cantante de salón frustrado. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Convencido, Foster invitó a Bublé a Malibú para intentar grabar algunos temas. Sentado en su estudio, el productor recuerda aquel momento. Sí, lo vi claro, pero también pensé, ¿hay algún hueco libre? Y ese hueco, el del joven cantante melódico, estaba disponible. Harry Connick Jr. había abierto la puerta de par en par, pero luego la dejó para dedicarse al cine y a otras cosas. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. Foster creía que existía un mercado para la mezcla de baladas pop, música clásica y ópera de Josh Groban, que no encajaba en los formatos existentes de radio o videoclips. Y aunque Bublé y Groban tienen estilos diferentes, Foster comprendió que en el mercado había demanda de música pop dirigida a adultos, no a adolescentes. Yo veía que era un gran intérprete, pero no estaba muy seguro de qué haría con él. Pero cuando lo escuché, me di cuenta de que el disco era realmente sólido. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Para cuando empezó a trabajar con Bublé, Groban ya había vendido varios millones de CDs y el productor sabía que eso disiparía las reticencias de la discográfica. En la época en que Foster estaba terminando de grabar el primer CD profesional de Bublé, habló con Bruce Allen, el influyente representante de Vancouver de Bryan Adams, Martina McBride, Anne Murray y del prestigioso productor discográfico Bob Rock, que había trabajado con Metallica o Bon Jovi. Hoy Allen señala que grabar un LP de pop a la antigua usanza se ha puesto últimamente de moda. Basta con ver los exitosos discos de estándares de Rod Stewart, Michael Bolton, Bryan Ferry y el rockero británico Robbie Williams. Pero es una mierda porque no es lo que realmente son. Bublé no se ha reconvertido. No era cantante de rock, ni de blues, ni de country. Esto es lo que siempre ha hecho. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When
when you dance, you have to way with me. Stay with me, sway with me. Hoy en el coleccionista de canciones de la cadena SER estamos viajando a finales de los años 90 y a principios de los años 2000, cuando un desconocido Michael Bublé estaba a punto de triunfar contra todo pronóstico, porque era con un repertorio y un modo de cantar que no estaba ni mucho menos de moda, cuando aquello era la plena eclosión del indie y del grunge norteamericanos. Ya hemos contado que en aquellos primeros años Michael Bublé hizo varias grabaciones independientes, hizo algún disco, ese disco que le pasaron luego a aquel magnate, actuó en musicales también, en garitos, como decíamos antes, en fiestas, en todo lo que le pillaba. Pero el éxito le llegó cuando conoció, como hemos contado también, al productor David Foster. Porque él no solo se convirtió en su productor, o sea, en el que le hacía, pues eso, buscaba las músicas que tenía que cantar, le hacía lo que hace un productor, que es también conseguir que haya un repertorio que sea digno, que se adapte a su voz y que vaya dirigiendo las grabaciones. Pero también fue uno de sus principales defensores ante las compañías discográficas, que al principio desconfiaban mucho de que hubiera un público, como también hemos contado y se contaba en ese artículo, desconfiaban que hubiera un público para la música de grandes estándares estadounidenses. Entonces fue cuando empezó descaradamente a grabarle discos en los que se imitaban todos los sonidos del arranque de los 50, como por ejemplo este Come Fly With Me. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer because we're together. Es un poco alucinante porque no tuvieron ningún tipo de reparo en coger directamente las partituras, las adaptaciones que se habían hecho para el propio Frank Sinatra y para otros muchos, pero vaya, en este caso de Frank Sinatra, si uno coge la grabación de Frank Sinatra, es que los metales están haciendo lo mismo, la batería va al mismo ritmo, toca exactamente las mismas cosas, lo que cambia evidentemente es la voz de Michael Bublé, pero bueno, es cierto que había mucha gente esperando a que resurgiera alguien que le recordase con sonido un poco más actualizado y bueno, simplemente por el gusto de verlo en directo, alguien que volviese a las glorias de aquellas músicas de los años 40, 50 y 60 con estas Big Band que está sonando de fondo, que esto era impresionante como sonaba, como sigue sonando, por cierto, cuando hace los conciertos. El caso es que, ya digo, al principio lo que hicieron con Michael Bublé fue copias, casi copias exactas, cambiaban alguna cosita, pero casi copias exactas. Pero bueno, es verdad que en el disco que lanzó, que este tema, el Come Fly With Me, es de ese disco, en 2003, el primero, que se llamaba sencillamente Michael Bublé, fue ya un gran lanzamiento internacional. Eran, ya digo, todo versiones del repertorio crooner de toda la vida y luego algunas otras canciones que adaptaban desde el pop. Pero claro, tuvieron una habilidad muy grande. Por ejemplo, cogieron un tema de Van Morrison que ya tenía un punto jazzístico, y en la versión original, en la del propio Van Morrison, y se la convirtieron un poquito más al estilo que convenía a este hombre. Esto es el Moon Dance, que había salido pues en el año 70, si no recuerdo mal. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance 'neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling. Michael Bublé es uno de los cantantes más talentosos de nuestra generación. Tiene el swing, el encanto y la voz para mantener viva esta música. Rod Stewart, cantante de rock y pop. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine
in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Vayan a buscar la versión original de Van Morrison, que verán cómo tenía también este aire swing. Lo que pasa que este pedazo de orquestación no tenía. Es verdad que tenía saxos y tenía flautas traveseras, pero está tocado de otro modo, y Van Morrison pues canta de otra manera, que no diría yo que es peor que la de Michael Bublé, solo que Michael Bublé pues tiene ese punto así engolado y muy esmerado que Van Morrison pues no tiene ni quiere tener. Ese disco, ya digo, el primero que grabó en 2003, estaba lleno de versiones que muchas eran copias, esta por ejemplo no, pero sí que era muy clavado el Come Fly With Me que hemos oído antes. El Fever también está muy copiado de la versión de Elvis Presley, que a su vez Elvis Presley había hecho de no me acuerdo cómo se llamaba la cantante original, en fin, que era una soba de la soba de la soba de la anterior versión, o sea, era una cosa alucinante, pero como lo hacía con su voz preciosa, pues aquello quedaba fantásticamente. Ya digo que fue un éxito el disco. Y luego también estaba el Kissing a Fool, que eso lo vamos a oír un poquito más adelante, de George Michael. O sea, lo que hicieron fue ponerle canciones y colaboraciones con artistas en algunos momentos, pero que fueran todas del gusto del público habitual. Estaba también de colaborador Polanca, estaba Nelly Furtado, en fin. Esa es la importancia de lo que decíamos antes del productor: elegirte un repertorio que te sirva, adaptártelo bien, buscarte buenas colaboraciones y, lo que digo, elegir temas que sean del gusto de todo el mundo, como por ejemplo esta reforma que hicieron, esta versión que hicieron del Crazy Little Thing Called Love de los Queen. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever, then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Siempre fue una canción famosa de los Queen esta, pero no era la más famosa de todos. Pues total, tuvieron aquí un bonito revival en el año 2003 gracias a esta versión, y es lo que digo, para eso sirve un AR. Es que AR, que ustedes a veces lo oyen, que es una especie de cazatalentos, en realidad son las siglas de artista y repertorio, o sea, el que se ocupa de que el artista tenga un bonito repertorio, que tenga los mejores músicos, que sepa dónde grabar, cuándo grabar, en fin, dirige su carrera, pero también en lo musical, que es lo importante. El repertorio. Hay mucha gente de Operación Triunfo que no hemos vuelto a ver nunca más, que cantaba estupendamente, pero no han sabido elegir el repertorio y no se lo han sabido elegir esos AR. Eso es una ciencia bastante difícil y que está solo al alcance de unos pocos.
Contra muchos pronósticos, el álbum comenzó a venderse con fuerza en numerosos países. Digo que contra el pronóstico de que canciones tan antiguas, qué horror, pues no, eso se empezó a vender. Pero lo gracioso es que el éxito llegó antes en lugares como Sudáfrica, Australia o el Reino Unido y Filipinas, antes que en Canadá, antes que en Estados Unidos. O sea, una cosa que ocurrió que, bueno, los distribuidores, las radios también estuvieron más finas con él en aquellas zonas. Pero es cierto que ya rápidamente se enteraron en el gran mercado estadounidense y también fue a través de un programa en el Reino Unido donde ya digo que ya había triunfado. Se dice, él lo dice, lo cuenta, y siempre que lees una biografía de él lo dicen, dice, el gran momento de eclosión es cuando sale en la televisión en un late night que se llama, que lo dirige un Michael Parkinson. Es un late night británico de la BBC y que le permite darse a conocer ante un público mucho más amplio. Allí cantó este Kissing a Fool que decía yo antes, que es una balada que escribió George Michael y que estaba dentro de su primer disco, aquel que simplemente se llamaba Michael Bublé y que era de 2003, una cosa muy tranquilita, pero que le ajustaba muy bien a la voz de Michael Bublé. Allí la hizo en directo y aquello fue un éxito de audiencia. When I could have been your star, you listened to people who scared you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will if you let them steal your heart from you. People will always make a lover feel a fool, but you knew I loved you. We could have shown them all. We should have seen the through. Ahí ya sí que es el gran momento de Michael Bublé, donde nos enteramos todos de que existe este tipo tan simpático, con esta voz tan cremosa, y supone su lanzamiento a la fama cuando ya se le empieza a comparar con todos los crooners clásicos. Y no es raro que la discográfica, claro, se apresurase a firmarle otro contrato ya más largo, a ponerle a grabar un segundo disco, que ya es su consagración completa. Pero que en realidad, artísticamente, tampoco es que sea ningún paso adelante ese segundo disco, porque sigue estando lleno de versiones de clásicos del swing, del pop y melódicos. Y luego también está este tema fantástico, que se llamaba Mac the Knife, que era un clásico del jazz que había cantado todo el mundo y que a él le arreglaron de este modo, al principio tan discreto y luego ya mucho más grandilocuente. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites with its teeth, dear, scarlet billows begin to spread. Fancy gloves, though, where's our Mac Heath, babe? So there's never, ever trace of red. Esto lo había popularizado Bobby Darin, pero ya digo que lo había cantado Louis Armstrong y todo el mundo. Y de hecho la propia Ella Fitzgerald tiene una actuación maravillosa, no recuerdo dónde es, que sale en YouTube, la pueden buscar, donde ella está cantando esta canción y se pone a imitar a Louis Armstrong, esa voz ronca que tenía, una cosa que a mí me dejó marcado la primera vez que lo vi, porque es que realmente tiene una sorna y una gracia y una facilidad para imitar su voz, siendo además una mujer que no te lo puedes creer. Dentro de ese disco que digo que también estaba lleno de versiones, el segundo estaba este Feeling Good que había popularizado, bueno, porque lo había lanzado ya primero, Nina Simone. And I'm feeling good. Michael es un cantante fantástico y todo un caballero. Oírlo cantar una canción mía con tanto estilo y emoción fue un verdadero placer. Paul McCartney, fundador de los Beatles. Fish in the sea, you know how I feel.
river running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Cuando le preguntan a Michael Bublé que haga repaso de su carrera, de su fama, de todo, aparte que ha tenido muchas vicisitudes personales y ahora aprecia más su vida personal que la laboral y su fama, pero dice que realmente primero tiene que agradecerle a su abuelo ese gran lanzamiento. Porque el hombre es que era alucinante, cambiaba, le decía a los de los garitos, yo te arreglo las tuberías, porque el hombre era fontanero, a cambio de que tú dejes cantar a mi nieto. Era un amor ciego y una confianza ciega. Pero vamos, que Michael Bublé, cuando dice, repasa su carrera y mira atrás, dice, me alegro de no haber triunfado a los 20 o a los 18 años, porque me habría vuelto loco y ha sido súper difícil, digamos, ejercer de famoso con esta edad, con 30 años, que es como más o menos le pilló el asunto, con que, imagínense si me hubiera pillado más joven. Y decía, y también tengo que agradecer haber tocado tanto en garitos, fiestas, sitios donde ni siquiera me hacían caso, porque yo soy muy creyente de esa teoría que lanzó Malcolm Gladwell, que decía que era la de que el éxito no es una cosa que llega a golpe de suerte, sino después de 10.000 horas de práctica, que eso los Beatles desde luego lo sabían muchísimo, que habían tocado muchísimo en Hamburgo. Bueno, pues decía, si no hubiera sido por todos esos pasos, yo no habría sido el Michael Bublé que soy y no habría sabido manejar mi carrera. Así que él siempre lo agradeció y por eso triunfó con canciones de otros, poniéndolas de un modo muy personal y copiando cosas de Sinatra como este For Once in My Life, que en realidad había sido originalmente un tema de Stevie Wonder. For once in my life, I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. Y hasta aquí el repaso que hemos hecho de los inicios de la carrera de Michael Bublé. Pueden buscar muchos más programas y muchos más repasos de inicios de carreras y de los inicios de muchos géneros de música en las plataformas, en Ser Podcast y en otras plataformas de audio en las que les contamos estas historias tan bonitas, para las que nos suele ayudar y con mucho gusto además Juan Carlos Fernández en el control técnico, y también suelen estar incluidas, como hoy por ejemplo, las voces privilegiadas de Ana Mas, de Julio López, de Sivan Moen y Jorge Sánchez, todos ellos con la ayuda en la coordinación de las grabaciones de Emilio Escribano. Les dejo con mi canción favorita, que es el To Love Somebody, que originalmente grabaron los Bee Gees y poco tiempo después también, con muchísima fortuna y mucho tino y mucho gusto, Nina Simone, pero que también grabó cuando ya empezó a hacer cosas un poco más libres el propio Michael Bublé. Esto es el To Love Somebody, ya digo, y les espero en la próxima entrega del Coleccionista de Canciones. Hasta la próxima, gracias. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again, and I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm blind. Yeah, I'm blind.
a man. I'm a man. Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, but what does it do if I ain't got you? If I ain't got you. If I ain't got you. If I ain't got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, baby, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.